Libro de Hechos en nuestra serie de la misión y la última vez nos quedamos en el capítulo 4 del libro de Hechos y así vamos a estar durante todo el año. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos, pero vamos a estar interrumpiéndolo con otros temas necesarios y con otras cosas que van surgiendo en nuestra comunidad. Un buen ejemplo es el fin de semana pasado que estuvimos hablando acerca de la visión, la nueva visión de nuestra comunidad. Entonces nos tomamos un break. Hoy volvemos al libro de Hechos capítulo 5. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 5 o en su celular. No sé qué vamos a hacer, pero queremos tener una iniciativa fuerte de ahora en adelante en invitarnos a todos a comprar nuestras Biblias, a cargar nuestras Biblias, a leer nuestras Biblias. Hay algo muy poderoso de eso. Entonces voy a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio, Señor, estar aquí delante de tu palabra que siempre que hay un corazón dispuesto transforma la vida de la persona que la escucha, de la persona que la lee. Y yo te pido por cada uno de nosotros que estamos en esta habitación, en este cuarto, que tu palabra hoy nos transforme, que llegue lo más profundo de nuestro corazón y nos indique por dónde debemos de ir, cómo te podemos agradar, cómo podemos hacer una diferencia radical en la manera en que vivimos, Señor. Te pido que este tiempo sea como de unidad, que todos estemos enfocados, que todos pensemos en los demás que están alrededor, tampoco los interrumpamos y que tu espíritu nos llene y tu espíritu nos cambie. Y te pido tu ayuda para mí también, Señor, para enseñar bien. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Vamos a irnos de una vez a Hechos capítulo 5, vamos a leerlo en la primera parte. Hoy vamos a ver todo Hechos 5, vamos a leer la primera parte del 1 al 11. Simplemente ahorita vamos a ver más contexto, pero antes de lo que vamos a leer, simplemente recuérdense, el final del capítulo 4 del Hechos trataba de que los discípulos y los apóstoles continuaban compartiendo sus vidas, compartiendo sus pertenencias, llenando las necesidades los unos de los otros en las enseñanzas de los apóstoles, compartiendo el pan. Era una comunidad muy fuerte, muy genuina. Y después de repente el autor del libro de Hechos, que es Lucas, nos cuenta una historia escalofriante, que es la siguiente. Hechos 5, 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes que estaban ahí, envolvieron el cuerpo de Ananías, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró a la esposa, o sea, Zafira, sin saber lo que había ocurrido. Y Pedro le dijo: dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese, vea, parece una película de terror. Y en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Qué varas, ¿verdad? Y de todos los que se enteraron de estos sucesos.
En el capítulo 4, si ustedes ven el capítulo 4, es la primera vez que, en lo que viene antes de esto, es la primera vez que nos encontramos con un gran personaje bíblico que se llama Bernabé. Yo pensé que Bernabé era un nombre inventado por Celia Cruz. ¿Alguien ha oído esa canción de Celia Cruz? Bernabé le pegó a Muchilanga. Ok. Pero Bernabé es un nombre de tiempos bíblicos y Bernabé, sabemos en los capítulos anteriores que todo el mundo vendía y todo el mundo colaboraba en lo que estaba ocurriendo en las necesidades de la comunidad. Pero Bernabé es el primero que se menciona por nombre de que vendió una propiedad y dio todo su dinero a la comunidad. Entonces me imagino que esto estuvo en la mente de Ananías y Zafira. De alguna otra manera podríamos pensar que Ananías y Zafira tenían dinero porque tenían para vender una gran propiedad, pero no tenían el mismo corazón que Bernabé, porque decidieron vender el dinero y quedarse con una parte del dinero. Pero ese no hubiera sido el problema. Pedro les dice, eso no hubiera sido el problema porque la propiedad de ustedes hacen lo que ustedes quieran con su propiedad. Si usted tiene 5,000 pesos, puede colaborar con 5,000 pesos o puede colaborar con 2,500 y todo es colaboración. El problema es que Ananías y Zafira venden el terreno y dicen que están dando todo, no dándolo todo, sino dando solo una parte. Entonces el corazón de Ananías y Zafira estaba contaminado porque ellos querían parecer más religiosos, más santos, más buenos de lo que realmente eran. Querían ganarse la estima de la gente como los más dadivosos, cuando realmente no eran tan dadivosos, aunque sí lo hubieran podido ser. Entonces esto es importante, que los motivos del corazón de Ananías y Zafira estaban muy revueltos. Ellos estaban dando de alguna otra manera porque Bernabé había dado, y uno no da porque otros dan. Uno da porque se da cuenta de la misericordia y la gracia que Dios ha tenido con uno. Por eso es que siempre decimos, porque es una enseñanza bíblica, den agradecidos y demos agradecidos y generosamente. Porque cuando uno entiende lo que Dios le ha dado a uno y lo que es el reino de Dios, uno da en abundancia y con gratitud y generosamente. Ananías y Zafira no. Dios les quitó la vida en el momento. Es interesante porque cuando uno estudia la Biblia, hay muy pocas partes donde esto sucede. En el libro de Levítico leemos a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes, no lo vamos a leer, que hacen una ofrenda, pero ellos están impuros, no se han limpiado antes de hacer la ofrenda del diezmo. Inmediatamente caen muertos. Y esto tiene un poquito más de sentido porque Dios les había advertido cómo tenían que hacer todos estos rituales de sacerdocio. Pero es muy pocas veces, hay una vez más, que no la tengo tan clara, pero que Sergio me dijo que existe una vez más, donde a alguien Dios le quita la vida inmediatamente de esa manera. Y yo no vengo a pretender a decirles por qué o cómo explicarles teológicamente cómo pasó esto o por qué pasó esto. Lo que sí sé es que casi nunca ha pasado. Lo único que puedo pensar yo y reflexionar es que la iglesia de Dios venía creciendo de una manera íntegra, de una manera transparente. Para estos momentos nos dice el libro de Hechos que había más de 5,000 cristianos en la comunidad. Todo el mundo venía con un corazón puro, compartiendo todas las cosas, siendo sinceros. Y estas personas iban a contaminar eso. Para Dios era muy importante que no fuera contaminado. Dios toma con mucha seriedad la transparencia y la seriedad de su comunidad. Y entonces yo me puse a pensar en cómo puedo aplicar esto a mi vida. Bueno, creo que es bastante obvio, ¿verdad? Pero primero Dios quiere que yo dé generosamente y no para que me vean y no para tener alguna fachada. Dios quiere que yo dé y que sea una cuestión entre Él y yo. Segundo,
Las motivaciones de otros no deben de ser mis motivaciones. Yo debo de tener mis motivaciones y mis creencias claras. Y lo otro es que a Dios le importa mucho cómo nosotros tratemos a su iglesia. Y esto se puede aplicar de muchas maneras en la Viña Escazú, pero si yo les contara, digamos, una de las maneras en que yo creo que se trata con menos seriedad a nuestra comunidad, o sé que es el problema de de muchas iglesias, es la falta de compromiso de los voluntarios. La gente cree que a veces hemos creído, y me incluyo, porque creo que lo hice así por algún tiempo, cuando estaba muy joven en la fe, a veces hemos creído que aquí es diferente y que nuestro compromiso no importa tanto, que nosotros decimos que llegamos y no importa si llegamos o no, como es la iglesia, y no me van como los chiquillos, no me van a poner en time out. Vengo a la iglesia y doy de lo que me sobra. De lo poquito que tengo yo puedo dar. No me lo tomo en serio. No me tomo la casa de Dios como la cosa más en serio de mi vida, la cosa más linda y la más sagrada, sino que me lo tomo como si me sobra tiempo, si me sobra recursos, si me sobra energía, ahí voy a dar algo. Me llamó la atención, ayer estaba leyendo un libro en la mañana y vi unas cifras en los Estados Unidos que me pareció increíble, porque supuestamente los Estados Unidos son más dadivosos que nosotros, pero dice que en los Estados Unidos de las personas más consistentes, de los cristianos que son consistentes, que son comprometidos con la iglesia, 21% de ellos no dan nada a su iglesia. Y 71% dan menos de 2%. Y es solo un ejemplo, porque a veces ese es el mejor ejemplo, pero hay solo un ejemplo de lo poco serios que somos con la iglesia de Dios. Y Dios parece ser muy serio con su iglesia. Tanto así que le dice a Ananías y a Zafira, a mí no me vengan a contaminar aquí nada, porque un poquito de levadura fermenta toda la masa. Eso es lo primero que aprendo yo de aquí. Lo segundo que aprendo es que, o no que aprendo, pero que tengo que resaltar, es que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no vamos a ser fulminados cuando nos jalemos una torta. Dios no nos va a quitar la vida de esta manera, porque, bueno, ojalá nos decida llevarnos al cielo como lo hizo con Elías, ¿verdad? Pero no, esta ocasión de la Biblia no es para causar terror en nosotros, es para causar análisis. ¿Y cómo me veo yo delante de esto? Sigamos avanzando del 12 al 21. Después de este gran acontecimiento, dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Vacilón, porque ayer yo comentaba que cuando yo leo las plazas, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta que dice, sacaban a los enfermos a las plazas. Y yo cuando leo algo así, lo primero que me imagino es una plaza de fútbol, ¿verdad? Con la iglesia enfrente y la escuela a la par. Y eso no es una plaza. De hecho, seguro la idea de que una plaza de fútbol es una plaza viene después de que las plazas son esas plazas gigantes que hay en las grandes urbes, que son más bien de concreto, la plaza de Trafalgar, o la plaza de enfrente de
como saben, como se dan cuenta, no he viajado tanto, ¿verdad? Pero una plaza se está refiriendo ¿verdad? Al Zócalo. Imagínense el Zócalo enfrente ahí en México. Eso es una plaza, no la plaza de fútbol que yo me imagino todo el mundo jugando bola. Pero dicen que la llenura del Espíritu Santo y la presencia de Dios era tal en los apóstoles que la gente sacaba y traían enfermos desde lejos para que los apóstoles oraran y los tocaran. Inclusive con la sombra de ellos se sanaban. Y es increíble esto, lo que está ocurriendo aquí, porque yo he leído bastante de esto, porque cuando estuve en el seminario hice mi trabajo final fue acerca de avivamientos, acerca de los avivamientos. Un avivamiento es cuando hay una presencia de Dios tan poderosa en una comunidad o en un pueblo, en una ciudad, que todo mundo recibe una llenura del Espíritu Santo y mucha gente se empieza a convertir, mucha gente empieza a entregarle su vida al Señor y empiezan a haber milagros y hay una alegría y hay un avivamiento increíble en todas las gentes. Y me acuerdo de leer de un señor que se llamaba Charles Finney. Es muy famoso, en los años 30 fue uno de las personas que llevó adelante el avivamiento en los Estados Unidos, sobre todo en la parte de Nueva York y Nueva Jersey. No estoy de acuerdo con toda la teología de Charles Finney, pero sí leí de muchos autores lo que opinaban y lo que decían de él. Y parece que Charles Finney era un hombre de Dios y estaba tan lleno de Dios que a veces entraba a esas fábricas gigantes que estaban en los Estados Unidos en los años 30 y la gente salía de sus lugares de trabajo a confesarle sus pecados y a pedirle que oraran por él, sin él decir ni una palabra. La presencia de Dios en ellos era así de poderosa. Leímos y Álvaro dio una charla acerca de Pedro y Juan camino al templo, donde un hombre que está desvalido y le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, párese. Y yo creo que esta parte del capítulo 5 y todo el libro de Hechos es muy importante porque nos reta a todos a preguntarnos si creemos en el poder de Dios de esa manera, sí o no. Y si creemos en el poder de Dios hoy de esa manera, igual. Porque el libro de Hechos se sigue escribiendo al día de hoy. Y Dios nos pone esto como un espejo y me dice: Rodrigo, ¿usted cree en esto? Y posiblemente algunos digamos: claro, es que Pedro era un gran hombre de Dios. No, pero ¿usted cree que yo todavía puedo hacer milagros? El texto sigue en el versículo 17 y dice así, vamos del 17 en adelante, dice: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos eran como los de mayor rango, los maestros de la ley con mayor rango, porque se metían en la política. Los saduceos no creían en milagros ni nada de eso, los otros, los fariseos, sí. Entonces los saduceos y los maestros de la ley se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Creo que es importante resaltar la parte donde dice que se llenaron de envidia. Los saduceos y los maestros de la ley, los hombres de Dios, se llenaron de envidia de que otros hombres de Dios estuvieran haciendo cosas de Dios. Y todos nosotros dijimos, y yo creo que nos puede pasar a todos. Hay veces que alguien está haciendo cosas en nombre de Dios y nosotros tenemos envidia. Hay casos en que Dios está usando una persona y nosotros nos ponemos bravos porque esa persona está siendo usada. Ay, mira, no te fijas, mire, Eugenia está dando un estudio de Biblia. ¿Te puedes imaginar?
O alguien que no es de la viña, ojalá tengan este amor por la viña, pero si alguien que no es de la viña es un gran maestro y llegan y te dicen, mira, es que hay un muchacho en una iglesia, en Vía Abundante o en otra iglesia, que enseña lindísimos, mira, escúchalo, y usted lo escucha, enseña bonito. Es ridículo que estos saduceos estén bravos porque Dios está haciendo una obra por medio de otras personas. Están llenos de envidia porque ellos quisieran estar haciendo lo que los apóstoles están haciendo. Algunos de ustedes y yo a veces decimos, uy, yo quisiera estar haciendo lo que esas personas están haciendo. No, haga lo que Dios lo llamó a usted a hacer. Pregúntese usted el llamado que Dios le da y hágalo lo mejor que puede. Pero no andemos viendo que quién hace y quién no hace. Porque esto era el gran error que los saduceos estaban cometiendo. Y como no era a su estilo, y aquí me estoy predicando a mí, como no era su estilo y como no era la manera en que ellos habían aprendido, para ellos no estaba bien o no era de Dios. Hay que tener mucho cuidado con el pueblo de Dios. Voy a meterme 0.5 segundos aquí y después me salgo. No critiquen a ningún hermano en la fe. No critiquemos a ningún hermano en la fe. A ninguno. ¿Vieron qué rápido me salí? Y pasa algo increíble. Los meten a la cárcel y un ángel del Señor los saca. Pero vean cómo los saca, versículo 21 en adelante. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer a la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. ¿Y cómo encontraron la cárcel? Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, perfecta, con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Y me encanta cuando son este tipo de milagros, ¿verdad? Como los panes y los peces. ¿Alcanzó? No alcanzó, sobró. ¿Alcanzó el vino? No alcanzó el vino. Dicen que nunca habían probado un vino así. Es como cuando Dios le pone la firma de una manera increíble, ¿verdad? Y a veces decide no hacerlo tan así. Más adelante en el libro de Hechos vamos a ver cuando Dios saca a Silas, bueno, ellos no se salen, pero hay un terremoto y se caen las paredes de la cárcel y ahí sí es fácil salirse. Pero aquí Dios los saca con todas las medidas de seguridad y es otra vez retándonos. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer cosas imposibles? Cosas así, como dicen los jóvenes ahora, de rajadas. Tal vez hoy aquí hay alguna persona que necesita escuchar eso. Que Dios puede ser algo ridículo. Y aquí podemos ver algo que podemos imitar acerca de la obediencia increíble de los apóstoles. Los apóstoles están en la cárcel. No es bonito estar en una cárcel y menos en una cárcel de esa época. ¿Por qué están en la cárcel? Por estar haciendo cosas en el nombre de Jesús. Salen de la cárcel y les dicen, vayan, sigan haciendo cosas en el nombre de Jesús. Y usted dice, hijo de puña, pero la última vez que hice eso me metieron a la cárcel. Y el versículo 21 dice, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo a otra vez a enseñar, porque el ángel les dijo que lo hicieran. Conforme a lo que habían oído, literalmente lo que Dios les dijo que hicieran, lo volvieron a hacer y ni siquiera se fueron a la casa a bañarse y para después predicar bien. Entraron inmediatamente al amanecer. Entonces yo me pregunto, Rodrigo, ¿cómo es tu obediencia? ¿Es así de inmediata?
Y es que yo creo que esa es la única obediencia que sirve. No la única que sirve, pero la más adecuada, porque yo no sé si ustedes son como yo. Cuando yo le doy muchas vueltas a algo que Dios me está pidiendo, que es difícil, a veces termino no haciéndolo, porque le doy muchas vueltas. Pero si Dios me pide algo y yo, conforme al oído, actúo, se me hace más fácil. Simplemente confiando en Dios. Hoy tengo solo cosas. Ven, yo pensaba que las redes sociales no sirven para nada, pero sí sirven para algo. Ayer Norbert me mandó esto. Dice: Abraham Lincoln. Voy a tratar de decirlo en español bien. Señor, está hablando con alguien. Mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es si yo estoy en el lado de Dios. Porque Dios siempre tiene la razón. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Entonces, no importa lo que Dios me pida, no lo pienso, lo hago. Vamos, yo creo que yo no voy a meter en problemas a mi hija Ela. Solo cuando me pongo a jugar con ella un poco extremo, que la pongo en algún lugar alto o algo así, y yo soy más torpe que ella, entonces ese es el problema. Que yo soy más torpe que ella, entonces no la puedo agarrar. Pero un padre que le lleva bastante altura, bastante fuerza, bastante sabiduría a su hijo, no lo va a meter en problemas. Y Dios con nosotros. Entonces la preocupación no es si Dios está a nuestro lado, pongámonos nosotros del lado de Dios. Lo que Él nos diga que hagamos, hagámoslo inmediatamente, conforme a lo escuchado, como lo hicieron los apóstoles. Sea difícil o sea no tan difícil. Para ellos era difícil porque venían de la cárcel por predicar. Salieron de la cárcel y se fueron directo al templo a predicar. Y no sé si dieron cuenta una parte lindísima que dice en el 20: vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de Jesucristo, es un mensaje de vida. Literalmente esta palabra aquí es Zoé. Así se llama el grupo de colegiales de la Viña. Zoé significa vida, que es vida, vida abundante. Vayan, prediquen este mensaje de vida abundante. Uno de los padres de la iglesia, Iraneo, dijo lo siguiente: la gloria de Dios, la manifestación de Dios, es un hombre o una mujer totalmente vivo. ¿Y por qué les leo esto? Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. El mensaje de Dios es un mensaje de vida abundante. Ojo, vida abundante no es mucho dinero, es vida plena. La gloria de Dios, Dios es glorificado, Él se ve magnífico cuando hay un hombre vivo. Cuando Rodrigo está satisfecho por dentro y cuando Rodrigo tiene plenitud en Dios, es un hombre totalmente vivo, y ahí es cuando se ve la gloria de Dios. Ese es el mensaje que trajo Jesús. Dios quiere venir por medio del Espíritu Santo y literalmente ir renovando cada área de nuestro corazón y cada área de nuestra alma para que seamos hombres y mujeres vivas realmente. Y yo creo que si ustedes se ponen a pensar, ustedes han visto, ustedes mismos han sentido esto, que Dios lo va a uno renovando. Sigamos adelante al versículo 24. Recuerden que ya para esto volvieron los guardias con un informe. El informe era: todo está igual, pero no están ellos. Versículo 24 dice: al oírlo el informe, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello.
qué nos hemos metido? En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Ahí hay dos temas que me gustaría tocar. El primero es: han llenado toda Jerusalén con sus enseñanzas. Me imaginé Jerusalén llena de las enseñanzas de Dios. Y qué lindo sería que la Viña Escazú, con la visión nueva que tenemos de salir de este lugar y ser luz, llenemos Escazú, llenemos Santana, llenemos Costa Rica de las enseñanzas de Jesús. Que escribamos artículos, que escribamos posts en Facebook, que hagamos conciertos, que hagamos cruzadas, para decirlo a la antigua, que hagamos tantas cosas que se llene el lado oeste de las enseñanzas de Jesús. Eso hicieron los apóstoles. ¿Cuál es tu llamado? Llenar todo lo que está a tu alrededor de las enseñanzas de Jesús. A patadas y pareciendo un fundamentalista, no. Guiado por el Espíritu de Dios. Pero llenemos con las enseñanzas de Jesús a nuestro alrededor. Y ahí viene otra vez los apóstoles y dicen por segunda vez esa frase tan linda: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos querían obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que este es un tema clave y les confieso que es clave en mí. Creo que en algún momento lo he dicho aquí. Yo creo que yo soy muy inmaduro todavía como pastor. Soy muy inmaduro porque todavía de alguna otra manera albergo esperanzas de caerle bien a todo mundo. Y cuando no le caigo bien a todo mundo, me pongo bastante triste. Y en realidad eso está bastante mal. Porque lo que tengo es temor de los hombres. Y no tengo tanto temor a que yo tengo que agradar es a Dios. Si yo estoy haciendo algo correcto y lo hago guiado por Él, yo tengo que estar tranquilo. Entonces es algo que tengo que madurar. Pero sé que es algo con que muchas personas luchamos. ¿A quién querés agradarle más? ¿A Dios o a los hombres? Ellos lo tenían claro. Les dicen: dejen de predicar, y se les queda viendo al sumo sacerdote. Pero es que ¿a quién le hacemos caso? ¿A usted o a Dios? Como diciéndole. Y creo que querer agradarle a Dios a veces nos va a traer inclusive momentos incómodos. Y al final de este capítulo vamos a ver uno de esos. Les voy a dar un ejemplo muy básico para avanzar a otro un poco más importante. Me acuerdo una vez que un amigo mío se compró para los que no saben nada de carros como yo, un Subaru Impreza, que es supuestamente el carro de los carros más rápidos, de esos que hacen demasiada bulla y va rapidísimo. Se compró un Subaru Impreza hace como 15 años y nos lo llegó a enseñar. Y a mí era como que me enseñaran una Barbie, ¿verdad? ¿Qué hago yo con eso? Pero no importa, y nos dijo, y obviamente entonces yo no quería caerle mal porque él tenía una gran ilusión y nos montó a todos en el Subaru Impreza. Vamos a dar una vuelta. Y yo dije: claro, vamos a dar una vuelta. Y se montó aquí en la pista. Antes no había viaje, y agarró el Subaru Impreza y le metió la chancleta
Y iba más, mucho más de 120, como 100, y le hago yo. Y todo el mundo iba feliz de la vida, ¿verdad? Y todo el mundo, yo no sé qué se creía, aquí en Los Ángeles o algo así. Y le hago yo, o paras el carro ya, o me tiro. Pero a mí no me gusta andar así de rápido. Y claro, ¿verdad? Fui la burla de todos mis amigos durante no sé cuánto tiempo. Hay momentos donde uno se tiene que parar sobre los valores o sobre las cosas que uno considera importantes, aunque le caiga mal a los demás. Ahora, una convicción. Hace 15 años, también algo así, no, unos 12 años, llevaba como un par de años sin estar muy conectado con todos mis amigos de antes, de la infancia y de antes de ser cristiano, y hicieron una cena de Navidad y me invitaron, y yo era obviamente el extrañillo porque era como que me había separado un poquito por un tiempo porque me había hecho cristiano. Y yo no sabía que iban a ser tan directos. A mitad de la fiesta todo el mundo me volvió a ver a mí y me hace, ¿y qué vos tenés sexo o no? Con tu novia, esa novia que tenés sexo. Y era un momento como, ¿a quién le agrado? ¿A Dios o a los hombres? Y les hago yo, no, yo ya no tengo sexo. Yo he decidido y les dije por qué y todo. Y fue un momento incómodo. Nadie de los 8 o 10 personas que estaban ahí estaba de acuerdo conmigo. Yo no sé cuáles son los momentos incómodos que ustedes tienen o lastimosamente no han tenido, no hemos tenido, porque no hemos sido firmes en ciertas convicciones. Pero de eso se trata, querer agradar a Dios antes que a los hombres. No siempre va a ser una cruzada como Martín Lutero, que decía, yo me muero con la palabra, primero honro a Dios que a los hombres. Posiblemente a ustedes ni a mí nos pase eso. Van a ser estas situaciones donde vamos a tener que compartir nuestras convicciones y pararnos firmes. Pero Pedro y los apóstoles lo tenían súper claro. Ellos querían agradar a Dios antes que a los hombres. Y vean cómo continúan en el versículo 30, ya una vez en el concilio, los apóstoles dicen, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, como Mesías, sería una mejor traducción, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué ellos podían honrar a Dios tan fácil antes que a los hombres? Porque ellos tenían claro lo que habían visto y lo que habían oído. Ellos eran testigos de primera mano. Y yo creo que nosotros no somos diferentes. Claro, ellos vieron a Jesús resucitado, pero nosotros hemos sentido el poder de Jesús resucitado. Es Jesús el que ha cambiado nuestras vidas y nosotros podemos pararnos como ellos, como testigos y hablar. ¿Quién nos puede quitar nuestro testimonio? Pero vos, ¿cómo crees en Jesús? Déjame decirte. ...33 dice... Los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza. O sea, estaban furiosos, estaban frustrados, estaban bravos. Y querían matarlos a los apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel, parece que fue uno de los profes de Pablo, el apóstol. Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Sáquenlos un momento para nosotros hablar. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en los que están a punto de hacer con estos hombres.
Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron como 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará, pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Es interesante lo que dice Gamaliel, ¿verdad? Y tiene sentido. Y es interesante cómo con Jesús ocurre todo lo contrario. Hombres se habían levantado y hombres los habían seguido. Pero una vez que esos hombres habían muerto, todo se había muerto. Los secuaces se habían dispersado. Jesús se levantó, lo siguieron algunos. Jesús murió y después de su muerte lo siguieron todos. Porque Jesús no murió, sino que resucitó. Por eso es que Pedro, capítulos antes, dice: no hay otro nombre debajo del cielo que se nos haya dado por el cual podemos ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos así? ¿Por qué los cristianos así? ¿Por qué Rodrigo tan cerrado? No, no es Rodrigo tan cerrado, es que solo Jesucristo ha resucitado. Solo Jesucristo nos puede dar vida eterna porque solo Él ha roto con la muerte. Y dice la Biblia que Él es las primicias de nosotros. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. No hay otro nombre que haya resucitado. No hay otro nombre que haya hecho algo con el pecado. Por eso es que después de la muerte de Jesús más bien se pone más pesado el asunto y hay más gente, porque hay un testimonio ocular de lo que ha ocurrido y lo escribieron y ese testimonio ocular ha sido preservado. Y dice que después de esto los azotaron. ¿Alguien recuerda? Pues yo no me recuerdo bien si eran 38 o 39 azotes. ¿Ah? 39. Sí. Esto estamos casi seguros que esto fue casi los mismos azotes de Jesús, porque este era como la práctica, siempre era una práctica. Cuando alguien hace algo de blasfemia o alguien hace algo de esto, son 39 azotes. Y lo interesante es que dice el versículo 41, y con esto ya llegamos al final. Así pues, después de azotarlos, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y siguieron después y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Los azotaron y salieron con gozo. Gozo no es felicidad. Felicidad es, ayer cuando yo llegué a la casa a las 9:30, muerto de hambre y había una pizza. Eso es felicidad. Gozo es cuando en medio de una situación difícil yo tengo firmeza y yo tengo templanza y yo tengo esperanza y puedo seguir adelante. Dice que después de ser azotados ellos salieron con gozo porque se fueron considerados dignos de sufrir por Jesús. Vean lo que dice Lucas 6:22. El Señor en el Sermón del Monte: dichosos, bienaventurados cuando a ustedes los odien, cuando ustedes los discriminen, cuando ustedes los insulten y los desprestigien por causa de Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Gozo no es felicidad de circunstancias, es aceptar algo duro por la libertad de que es lo correcto. En algún momento me acordé de esta historia acerca del gozo de honrar a nuestro Padre. No sé si me acuerdo también de todas
detalles porque fue más o menos hace 26 o 24 años. Se casó mi tía y yo tenía 10 o 12 años, no estoy seguro. Y mi tía se casó con un cafetalero y la fiesta fue allá en algún lugar de Heredia, en un lugar muy bonito, en la casa de unos cafetaleros, pero de los de verdad y de los de más renombre de Costa Rica, los primeros cafetaleros de Costa Rica, una de esas familias gigantes, fuertísimas que hubo en el país. Y me voy a tomar el tiempo para contarles la historia para que la entiendan. Mi abuelo tenía un programa en la radio, no sé si era bastante conocido el programa, pero mi abuelo sí era bastante conocido, con mi abuela, de la historia de Costa Rica. Entonces, en Panorama hablaban 3 o 5 o 10 minutos todas las mañanas y entonces iban con toda la historia de Costa Rica. Entonces, en algún momento, obviamente, que una de las partes más importantes de la historia de Costa Rica es el café. Y hablaron del café y hablaron de esta familia. Y seguro, así como hablaron de esta gran familia, cosas buenas, tenían que hablar cosas malas, porque todas las familias tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Y las familias bien acaudaladas a veces tienen ciertas cositas malas de extra. Pero lo hablaron como historia, me imagino. Y estábamos en la fiesta de, no sé ni cómo me acuerdo de esto, estábamos en esa fiesta de la boda, y todo, una boda lindísima, la boda de mi tía y todo precioso, y está ahí mi abuelo, y estos señores cafetaleros fueron muy buenas gentes con mi abuelo, y le fueron, y don Rodrigo, venga, y le enseñaron la finca, y lo trataron muy bien, y como que le quisieron hacer la mazaguada. Y resulta que mi abuelo se va de la fiesta y estos grandes cafetaleros empiezan a comerse y a hablar pestes de mi abuelo. Y lo que ellos no sabían es que mi papá estaba cerca de la mesa donde ellos estaban hablando. Entonces mi papá se puso bravo, no sé, posiblemente en aquel momento se puso furioso y llegó y les dijo que eso no estaba bien. Que no estaba bien que hubieran tratado así a mi abuelo y después hubieran estado hablando así a espaldas. Y nos fuimos de la boda. Y yo me imagino que mi mamá iba bastante triste porque era la fiesta de la hermana, pero yo no me imagino que mi papá fuera tan triste, porque yo me imagino que defender el nombre de su padre es lo más digno que alguien puede hacer. Y por eso es que los apóstoles estaban gozosos después de ser azotados y maltratados. Y por eso es que Jesús dice, dichosos, bienaventurados los que sean perseguidos en mi nombre. Porque realmente lo que estamos defendiendo es el nombre de Dios. Estamos defendiendo su causa. No la defendemos con espada, no la defendemos pachucos, pero la defendemos. Yo creo que esto es una invitación a todos nosotros, ¿verdad? A pararnos y a defender el nombre de nuestro Dios y a sentir gozo de que estamos compartiendo su renombre y que estamos compartiendo realmente quién Él es. Pongámonos de pie.